Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. ¿Qué habría pasado si en los asesinatos de Javier Ordóñez y Juliana Giraldo no se hubieran grabado videos con los celulares de quienes estaban al lado? ¿Habrían tenido el mismo efecto las denuncias de los testigos? Los teléfonos móviles se han convertido en un arma de la ciudadanía precisamente para denunciar irregularidades o abusos. Pues ese es el tema que nos ha motivado en la emisión de hoy de Sala de Prensa, y para ello hemos invitado a Maximiliano Cantis. Él es psicólogo y experto en seguridad informática de Zapetica. Maximiliano, bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches. Buenas noches, hola Daniela, un gusto estar acá, gracias por la invitación. A usted por aceptarla, y comienzo haciéndole la pregunta que me planteaba hace un instante. ¿Qué habría pasado si no se hubieran grabado esos videos? Bueno, a ver, en estos momentos las personas, la sociedad en general tienen estos aparatos, esta tecnología muy potente que son los celulares, que permiten estos registros muy fidedignos, muy precisos, muy claros, y lo que hubiese pasado es que no hubiésemos tenido esos videos con las escenas. Y el otro punto fuerte acá, que no es solamente el registro, sino que también lo que permite esto es la circulación de la información, porque la característica de digitalizar el hecho permite que automáticamente sea compartido por las redes sociales, esto se vuelva viral, se vuelva a la mano de todo el mundo. Entonces la sociedad rápidamente tiene el video, pero digamos en su conjunto. Y esto permite tomar posición y conocimiento no solo de este hecho, ¿no? sino de un montón de situaciones que de otra manera sería más difícil comunicarlas, ¿no? Claro, pero también está pasando algo, y es que los ciudadanos se apropiaron de sus celulares para grabar todo tipo de irregularidades. Una de las cosas que primero se les ocurre es sacar su teléfono y empezar a grabar. Pasa, por ejemplo, cuando ven alguna injusticia, algún daño a alguien, en fin, un sinnúmero de situaciones, y el ser humano entonces la primera reacción es sacar su teléfono para grabar antes que de pronto tomar parte o ayudar o tomar cualquier otro tipo de comportamiento. ¿Qué piensa usted de este fenómeno? Total, interesante lo que marcás, Daniela, porque en realidad esto tiene que ver con toda una generación o generaciones que se van sumando a esta cuestión de la tecnología. Fíjate que los millennials, la generación Z, tiene una tendencia a mediatizar la realidad con lo digital. Te doy un ejemplo muy concreto para vos y para la gente. Por ejemplo, cuando se podía ir a conciertos así en vivo, muchas veces las personas preferían, cuando llegaba, suponete, su tema favorito, filmarlo antes que escucharlo, ¿sí? Antes de la experiencia se procede justamente a filmar la canción, en este caso, en este ejemplo, para después vivirla reproduciéndola. Entonces, esto está mal, está bien, digamos, es un debate bastante amplio. Lo que sí es cierto que esta tendencia de filmarlo, grabarlo antes de lo que decías recién, de participar, es una cuestión muy particular de esta época, que evidentemente está vinculado con otros temas, con el tema del reconocimiento a partir de las reproducciones. Cuanto más terrible es, cuanto más guau es el video, más posibilidad tengo de likes, de followers y toda esta cuestión que genera placer en la sociedad, en esta comunidad digital, que a veces ¿no? genera estos planteos, ¿no? Éticos, si se quiere, no sé, como esto que decías vos recién. Claro, y uno se pregunta, ¿está entonces bien o está mal ese tipo de comportamiento? ¿O lo justificamos porque hacemos parte de esta generación en la que ya tenemos un teléfono y tenemos resueltos muchos problemas, muchos obstáculos? ¿Cómo asumirlo? ¿Cómo entenderlo? Bueno, es complejo. Creo que la tecnología trajo cosas súper positivas, como por ejemplo esta posibilidad de comunicarnos mucho más rápido. Bueno, ahora estamos haciendo uso de la tecnología como para tener esta entrevista. Hay un montón de cosas que permiten que no nos traslademos. Bueno, todo el teletrabajo que hoy existe con esta cuestión de que ahora la gente sigue trabajando desde la casa. Ahora, acá hay otro tema, Daniela, que se abre, y es que del otro lado también empieza a aparecer una tendencia a creer que todo lo que está en las redes sociales y en Internet es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente veo un video, me llama la atención, lo comparto y opino.
sin saber si ese video es real, si no estamos en presencia de fake news, si no estamos en presencia de otro tema tecnológico que vuelve más complejo el tema, que es la inteligencia artificial para generar falsas noticias, que técnicamente se llama deepfake. Entonces ahí aparecen videos mucho más elaborados y se les hace decir a un presidente, a un político, a una celebridad, algo que nunca dijo, utilizando justamente la inteligencia artificial para esto. Entonces, también del otro lado, tenemos que tener una posición crítica de toda esta circulación de información, ¿no? Por eso le quería preguntar también, porque como lo hemos dicho, pues esas imágenes son claves para denunciar. Bien, pero también pueden ser objeto de manipulación, ya sea porque se fabrica, digámoslo así, el momento para grabar o porque luego se edita. Han pasado en muchas situaciones. Entonces, ¿cómo evitar ese riesgo? Porque en los chats y en las redes todos los días nos encontramos con videos que pueden ser ciertos o no, y lo grave es que muchos terminan compartiéndolos sin verificar si son reales. Hemos, por ejemplo, visto casos en los que se infunde el temor. Vemos comunidades que asumen que algo está pasando y que también a ellos les va a ocurrir. Entonces, en fin, hace algún tiempo también registramos un hecho muy lamentable. Una comunidad atacó con todo tipo de objetos a un hombre que supuestamente era un abusador, y en realidad días después nos dimos cuenta, o nos enteramos todos, el país, que no era así. Entonces, es una serie de situaciones que realmente nos pone a dudar, pero no todos lo hacen, no todos verifican. Sí, y es difícil a veces dudar porque lo que te decía recién, la inteligencia artificial cada vez, esta tecnología avanza más y los algoritmos que se utilizan para aprender de las fotos bases o de los videos bases son tan buenos que es casi imperceptible para el ojo humano. De hecho, se está trabajando en el desarrollo de las redes sociales. Facebook está muy interesado en esto también. De hecho, el año pasado como que puso un desafío con dinero para las personas o las empresas que puedan desarrollar tecnologías para detectar fake news y deepfake. Es muy complicado. A ver, nuestro lugar por un lado, como ciudadanos, también no creer que lo primero que nos llega es verdad, y tampoco lo que tiene muchos likes o muchas reproducciones necesariamente es cierto, ¿no? Por ahí todo lo contrario. Entonces, tener cuidado con eso. Y bueno, después las recomendaciones acá, Daniela, son ir a las fuentes. Es decir, a mí me llega un video con una comunicación, bueno, tratar de chequear en diferentes fuentes que esto que me llegó es real antes de sumar confusión, porque hay campañas de desprestigio, sí, no solo políticas, sino también orientadas, por ejemplo, si quisieran, no sé, desprestigiar a un banco, podrían hacer decir al CEO del banco algo que nunca dijo. De hecho, hay casos muy, muy complejos que ya se vienen dando. Entonces, hay como responsabilidades repartidas ahí. Yo tengo una opinión personal, y es que ya no somos un número determinado de periodistas, de comunicadores. Ahora todos somos periodistas de alguna manera, porque todas las personas que tienen un teléfono celular pues también tienen esa puente, esa herramienta, digámoslo así, de comunicar. Entonces vemos que ya nosotros mismos también nos enteramos, porque en ciertas comunidades, ciertos sectores a donde no llegábamos o por X o Y razón pues no nos enterábamos, entonces ya ellos mismos nos comunican, y eso por un lado está bien, pero entonces ¿qué pasa con los que utilizan de una manera equivocada, digámoslo así, ese tipo de información, ¿no? Ese es también el otro riesgo, que todos pues están informando. No, totalmente, Daniela, y el centro de la escena cambió por lo que decías. Parte de la agenda de los medios, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, parte de la agenda de los medios está dictada por lo que pasa en las tendencias que hay en las redes sociales, porque, como decía antes, la gente, vos lo decías muy bien recién, la gente ahora tiene cierto poder en su celular, y si lográs tener muchas reproducciones, lográs captar la atención, eso puede ser parte de lo que la sociedad termina hablando, que a veces no es el fondo de la cuestión, ¿no? A veces hay cuestiones de las redes sociales que distraen de los temas centrales, y bueno, ahí estamos en otro tema, ¿no? Por eso mucho tema, pensamiento crítico, lo que vos decías, si tenemos un celular, pensar que eso tiene un poder. Y además otro tema fundamental,
es la privacidad. Hoy hay una tendencia de filmar todo, no solo de compartir todo, sino filmar a otras personas cuando no quieren ser filmadas en ciertas situaciones. Y eso se publica, se sube a redes sociales. Todavía no hay una conciencia de dónde termina lo privado y lo público en esto de las redes sociales. De a poquito los gobiernos van regulando cada vez más el manejo de información sensible. Acá en Colombia hay una ley que es la 1581 que regula toda esa cuestión, pero todavía en la comunidad no tenemos tanto cuidado como deberíamos, ¿no? Claro, Maximiliano, ahora que tocas el tema de la falta de privacidad, hay otro punto y es que así como todos graban con sus celulares, pues tenemos cámaras de seguridad en cada esquina. Ya no hay nada que hacer frente a eso. Bueno, eso ni hablar, hay cámaras por todos lados, ahí también hay una responsabilidad. Imagínate este ejemplo, Daniela, vas a un hospital a hacerte tenés un diagnóstico que tenés que ir a aplicar, no me sale, una medicina especial, a tomar una medicina especial, y cuando entras ahí al lugar, te filman. Bueno, eso conecta algo, conecta tu identidad con una situación de salud, ¿sí? Entonces, eso también es una responsabilidad del lado, por más que esté la cámara al servicio de la seguridad, están registrando algo que es muy privado. Entonces hay que regular mucho esta cuestión porque se está digitalizando cada vez más nuestra vida, ¿no? Rápidamente, y no sabemos a dónde vamos a llegar con todo este tema de la tecnología y a la vez de la pérdida de esa privacidad. Maximiliano, hace un instante estabas hablando de la ley que regula en Colombia ese tipo de detalles, de situaciones. Profundicemos un poco en el tema. ¿De qué se trata esa ley? Bueno, hay muchas normativas, hay cuestiones que se fueron actualizando, pero bueno, una de las cuestiones centrales, no soy abogado, ¿no? Pero trabajo mucho en el tema de seguridad y privacidad, y la ley 1581 de protección de datos de los ciudadanos colombianos del 2012, lo que busca es justamente marcar la cancha, como se dice en términos futbolísticos, marcar la cancha a las empresas y a las entidades de gobierno también, de cómo tienen que manejar los datos de los ciudadanos. Datos sensibles de los mismos. Estoy hablando de, información asociada a la salud, como decía recién, pero también asociada a la identidad sexual, a cuestiones políticas, todo eso que hace a la privacidad. Cuando una empresa tiene esa información, está obligada a seguir ciertos procesos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, no sé, hay una historia clínica, nosotros en la empresa hace muy poquito detectamos que había un empleado de un hospital enviando información de una historia clínica de un paciente, ¿no? Hacia afuera, se la está enviando a su propio correo privado, era un enfermero. Y esto es muy delicado para la persona y para el hospital. ¿Por qué? Porque esa información tiene información no solo de salud, sino información asociada al tema financiero y se pueden cometer muchos delitos y fraudes. Entonces, el gran desafío de las empresas colombianas hoy, conectando esto con la ley, es empezar a clasificar la información sensible dentro de sus servidores, ¿no? Pensemos que hoy está todo digitalizado, para poder proteger la fuga de esos datos sin autorización. Entonces, la ley lo que viene a hacer es a regular esto, y la Superintendencia de Industria y Comercio aquí en Colombia es la que va auditando a las empresas para que cumplan con esta normativa. Qué interesante. Haciendo un paréntesis un poco en este tema y de tu trabajo como experto en seguridad informática, quisiera también que nos contaras un poco ¿a qué nos enfrentamos en el día a día los colombianos, teniendo en cuenta los casos que recibes a diario desde tu trabajo? ¿O qué es eso lo más frecuente que denuncian tal vez y que temen los colombianos de perder en cuanto a su privacidad? Bueno, a ver, en cuanto a ataques en general, lo que fuimos viendo durante la pandemia, lo que más ha crecido, Daniela, son los engaños, estos engaños llamados phishing, que básicamente tienen que ver con la suplantación de identidad. Entonces encontramos que en Colombia han llegado muchos correos en nombre, por ejemplo, de la Secretaría del Ministerio de Salud, haciéndose pasar por el Ministerio y invitando a la gente a hacer doble clic sobre un archivo en donde supuestamente en ese archivo aparecía el listado de las infecciones, de los focos de infección en su barrio,
Sí, esto estoy hablando más o menos en abril, cuando había mucho caos y la información no está tan clara como hoy. Entonces la gente hacía doble clic ahí para ver cuánto riesgo había en su barrio y en ese momento se instalaba un código malicioso en su equipo y a partir de ahí le robaban información privada de sus tarjetas de crédito. Bueno, todo lo que en general estos ataques hacen es robar o registrar lo que vas escribiendo con el teclado, entre otras cosas. Esto de los engaños es lo que más fuerte se dio. Y bueno, y ahí las recomendaciones, como siempre, es tener mucho cuidado con estas comunicaciones no tan formales, por correo, tanto de estas entidades de gobierno como de bancos o diferentes supuestamente entidades que necesitan datos nuestros y se aprovechan del contexto para que hagamos doble clic o entreguemos datos que no deberíamos. Sí, es un tema en el que no nos cansamos de insistir, ese cuidado, el estar alertas para evitar fraudes y otro tipo de delitos. Quería hacer ese paréntesis porque nos desviamos un poco del tema central que nos ha convocado en esta emisión, porque quería aprovechar tu experiencia. Eres psicólogo y además experto en seguridad informática. Maximiliano, para volver entonces al motivo principal que nos ha reunido esta noche, sin esos videos, otra sería la historia definitivamente a la hora de hacer denuncias, ¿no? Y sí, también me parece, Daniela, la toma de conciencia de ciertos temas, ¿no? A veces yo miraba estos videos en estos días y es fuerte, ¿no? No sé si te ha pasado, si le ha pasado a la gente, la sensación que se siente cuando uno ve un video así, con todo el episodio, ¿no? Paso a paso, y no solo este caso, estoy hablando de muchas situaciones en donde tal vez eso, el impacto fuerte del hecho, que también está desconectado, ¿no? Porque así como puede ser revelador, como hablamos al principio, puede desinformar, porque un hecho aislado no puede confundir también. Pero sí quería resaltar esto de la toma de conciencia de ciertas cosas que estos registros pueden generar, y por eso la opinión pública se pone tan fuerte, toman posiciones en relación a eso, porque está la evidencia. Tal vez sin esta evidencia, no lo hablo en términos jurídicos, pues no soy abogado, digo evidencia en cuanto a que está filmado, tal vez sin esto, bueno, la comunicación y la información de esto no hubiese tenido el impacto que tuvo, ¿no? Ustedes lo saben muy bien. Claro, y el riesgo está en eso, en que puede estar también fuera de contexto, ¿no? A veces nos quedamos solamente con ese momento que mueve fibras y de pronto desconocemos el antes, el después, en fin. Pero lo sí cierto es que se ha convertido en una prueba de primera mano, en un arma vital para los colombianos. Lo estamos viendo, si no, no sería tan creíble mucho tipo de denuncias que en el pasado pues no requerían la atención y hoy en día ya están movilizando pues muchas causas. Sí, exactamente. Y es algo que no solo está pasando acá en Colombia, es algo que estamos viendo en Latinoamérica, el impacto que tienen las redes sociales en mostrar algunos hechos. Y bueno, y lo que contabas al principio, ¿no? La gente siente esa necesidad de mostrarle al otro a través de un video, una foto y subirlo a las redes como parte de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues de esta manera llegamos al final de la entrevista. Maximiliano Cantis, muchas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. No, Daniela, un gusto, un placer, gracias por la invitación y un saludo a los televidentes. Gracias por seguir con nosotros. Ahora saludamos a Ricardo Espina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, hoy viernes, aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, la decisión que se toma en materia cultural que tiene que ver con la pandemia. El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que es el más importante del occidente colombiano, finalmente tuvo que realizarse de manera virtual. Lo que usualmente es un encuentro cultural riquísimo en las canchas panamericanas en la ciudad de Cali, ha tenido que realizarse a distancia, a través de las plataformas de Facebook y de otros puntos y páginas de internet, debido a la imposibilidad de que hubiese reunión de personas durante este año por el coronavirus. Y es que todavía no se ha ido la pandemia, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por eso grandes artistas como Herencia de Timbiquí y muchos otros grupos que se dedican a difundir y amplificar la música,
la gastronomía, las costumbres literarias de las comunidades afro del Pacífico de nuestro país están de fiesta, pero de manera virtual. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha lamentado que esto haya sucedido, pero dice que es inevitable ante lo que está ocurriendo en la pandemia y que todos tenemos que aportar en ese mismo sentido. Algo muy similar ocurre con el Carnaval de Barranquilla del año entrante, que definitivamente no tendrá desfiles ni eventos masivos de manera presencial, según lo confirmó Carla Celia en la directiva de Carnavales S.A., por cuenta de que todavía no hay vacuna a la vista y tampoco hay un tratamiento confiable que permita que miles de turistas y barranquilleros puedan salir a las calles sin ningún tipo de problema en medio de lo que significan una de las fiestas populares más importantes del país. Esto que deciden desde el Carnaval de Barranquilla también va en consonancia con lo que han determinado desde Río de Janeiro, en donde por primera vez en un siglo su carnaval no se realizará, no habrá las comparsas, ni las carrozas, ni las escuelas de samba desfilando por las calles de Río de Janeiro debido a la pandemia del coronavirus que sigue entre nosotros. Nadie lo hubiera imaginado, cambios impresionantes. Ricardo, gracias. De esta manera llegamos al final. Gracias por acompañarnos en esta edición de Sala de Prensa. Los dejamos con signo pesos. Buenas noches.